ya estamos. Estamos preparados, estamos listos, estamos nuevamente, tal como lo hacemos cada semana, con un nuevo estudio del Pentateuco. Gracias a todos los que se han conectado, a alguno que nos ha escrito. Hace un rato ya que estaban preparados esperando el estudio. Bueno, siempre es grato saber que tantas personas se preparan sus Biblias, preparan sus cuadernos, sus lápices, marcadores, su mate, su té, sus criollitos, todo lo necesario para hacer confortable este estudio. Porque este es un momento grato para nosotros y tiene que ser grato para ustedes. Es un momento de disfrute. Disfrutamos que Dios nos hable a través de su palabra. Es maravilloso, es asombroso que el Dios de la creación, que el Dios del universo, el que creó todas las cosas, se digne a hablarnos a nosotros, insignificantes criaturas, y Él nos habla. Eso es una cosa casi incomprensible, no es casi incomprensible, es incomprensible para nuestras mentes finitas que el Dios omnipotente, que el Dios todopoderoso hable a criaturas pequeñas. Y eso es lo que hace. Por eso les digo, tenemos que disfrutar de este momento. Este es un momento grato, es un momento para disfrutar, es un momento para regocijarnos, para llenar nuestro corazón de alegría, de gozo, de júbilo. Y en la paz de nuestro hogar, con nuestra propia familia. Bueno, unos cuantos miran el estudio en sus congregaciones, en la familia de Dios. Bueno, es un momento para gozarnos, para alegrarnos y para recibir las instrucciones de Dios a través de su palabra. Siempre recordando que buscamos a Yahshua, buscamos a nuestro Redentor en las porciones del Pentateuco, porque Él dijo que la Torá, que la ley de Moisés, habla de Él. Todos los libros de Moisés hablan de Yahshua. Entonces lo buscamos cada semana en la porción del Pentateuco, y también buscamos instrucciones de vida para que nuestra vida dé en el blanco. Así que les damos a ustedes mucha gratitud por estar con nosotros una semana más. Muy buenos días, un privilegio, lo decimos siempre, agradecidos a Yahweh por la posibilidad que tenemos de meditar en su palabra y sobre todo esta porción, ¿no? Estamos a una semana más de terminar con el libro de Bereshit, seguimos hoy con la historia de José y especialmente esta historia cargada de emotividad, de emoción y cargada de revelación, Así que como decía Horacio, esté atento, tome nota, porque realmente es una porción riquísima y llena de enseñanzas y aplicaciones también para nuestra vida. Muy bien, entonces comenzamos. Ada nos va a decir el nombre de la porción, nos va a decir qué lecturas comprende, los temas y nos va a hacer una introducción para que ya arranquemos con el estudio. Bien, estamos en la porción semanal número 11, lleva por nombre en hebreo Vaigash, que significa y se acercó. ¿Quién se acercó? Recuerden que siempre comienza con el primer versículo, dice, entonces Judá se acercó a Yosef, a José. Así que de ahí toma el nombre. Judá se acercó a José. Las lecturas, Génesis 44, 18 al 47, 27, Ezequiel 37 del 15 al 28 y Lucas 6 del 12 al 16. Acá en Ezequiel 37 vemos este paralelismo en donde nos muestra la revelación del profeta Ezequiel que Dios le da, en que todo Israel va a ser reunificado, ¿no? Así como se reúnen en esta porción los 12 hermanos, incluyendo a Benjamín y a José, los 12 hijos de Jacob se van a reunir, pues ahí en Ezequiel vemos la promesa de Dios dada al profeta de la unión de Israel, las 10 tribus, y de Judá, incluyendo a Judá y a Benjamín. Y lo relacionamos también con el Nuevo Testamento, con Lucas capítulo 6, del 12 al 16, porque ahí vemos a Yahshua
llamando a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles. Y estos 12 discípulos obviamente son figura de las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Los temas de esta porción es que Judá intercede por José, José se identifica y se da a conocer a sus hermanos, José le va a enviar regalos de vuelta, Jacob recibe la noticia de que José estaba vivo, entonces José emprende el viaje hacia Egipto. Después vemos la enumeración de los 70 descendientes de Jacob que van a ingresar a Egipto. José les asegura que se van a sentar en la tierra de Gosén. Y por último, el encuentro entre Jacob y el faraón y el periodo de José y la hambruna, ¿no? Estos últimos años de hambruna y cómo José lo va a manejar. Vemos que después que Judá suplicara apasionadamente que le permitieran a él tomar el lugar de Benjamín y de él quedarse en Egipto en lugar de Benjamín, entonces ahí José da por terminado su plan, ese plan del que veníamos hablando, ese plan de redención, podríamos decir, ese plan de José de darles la oportunidad a sus hermanos de arrepentirse. Obviamente esta porción es uno de los momentos más dramáticos de la Torá, ya que arriesgando su vida, Judá enfrenta al virrey de Egipto, pidiéndole que le dejen tomar el lugar de su hermano detenido, de Benjamín. Recuerden que terminó la porción de la semana pasada con Benjamín retenido como un ladrón. ¿Por qué? Porque la copa de José, la copa del virrey, había sido encontrada en poder de Benjamín. Razón por la cual José dijo: Benjamín va a quedar preso porque es un ladrón. Entonces Judá interviene pidiéndole que le permita tomar el lugar de Benjamín para ahorrarle a su padre Jacob la angustia de perder el último hijo de su amada Raquel. Conmovido por esta actitud, por la entrega y el autosacrificio de Judá, José ya no puede continuar ocultando su identidad. Esta es quizás, ¿no?, la escena más cargada de emoción de toda la Biblia. José estalla en llanto y revela su identidad, diciendo: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? José pudo explicarles y mostrarles a sus hermanos que todo fue un perfecto plan de Dios y que todo lo que aconteció tuvo sentido. Qué bueno que es poder estudiar este tema tan impresionantemente relacionado con nuestro Redentor, Sí. con aquel que vino para preservar nuestra vida, vino a Egipto, vino al mundo, este Egipto, que estaba bajo el imperio del príncipe de este mundo, así lo llamaba Jesús, el príncipe de este mundo, Hasatán, Satanás, y vino el Hijo de Dios para preservar vida. Entonces, es interesante este comienzo, ¿no? Entonces Judá Baigash, ahí tienen la palabra Baigash en hebreo. Entonces Judá Baigash a él y dijo, se acercó a él y dijo. Entonces ahí es donde comienza. Usted, si no recuerda bien lo que enseñamos la semana pasada, lo puede ir a ver, fue la porción número 10, está en las redes. Usted lo mira, lo escucha y ahí va a ver que llegamos hasta el capítulo 44, versículo 17. Acá estamos empezando con el 18, cuando Judá se acerca a José. ¿Y para qué se acerca? Para interceder por Benjamín. ¿Qué había pasado con Benjamín? En la alforja, en la bolsa de Benjamín, se había encontrado
la copa de plata del virrey. Se había encontrado, cuando ellos se iban, se revisó, los soldados revisaron las alforjas de cada uno de los hermanos, y en la de Benjamín encontraron la copa de plata del virrey. Por lo tanto, fue detenido, fue llevado preso. Fue llevado preso Benjamín, el hermano menor de todos los hermanos, pero principalmente de José, porque tenía la misma madre. Benjamín y José eran hijos de Raquel. Entonces, Benjamín es llevado preso, y los hermanos, el resto de los hermanos, otros 10 hermanos, se tenían que volver a Canaán, a la tierra de Canaán. Y es aquí donde ese es el contexto en el cual Judá intercede por Benjamín. Muy bien. Evidentemente Benjamín iba a quedar como esclavo en Egipto, mientras que sus hermanos, que no habían hecho nada, quedan en libertad para volver. Ada, ¿cómo sigue esto entonces? Sí, entonces la verdad es que José fue el único que se atrevió a arriesgar Judá fue el único que se arriesgó a interceder, ¿no? Y arriesgó su propia vida. Y la verdad que es tremenda la manera en que vemos que Judá habla a José. Le habla directamente al corazón de José. Él habló de manera respetuosa, pero a su vez con firmeza, con emotividad, bien consciente de cuál era su función. Se dirige, por supuesto, a José con todo respeto, y no podía objetar la justicia del veredicto. El veredicto era: Benjamín es un ladrón, ¿no? Entonces él no podía objetar el hecho concreto, porque la copa había aparecido en la alforja de Benjamín. Pero en cambio, ¿qué hace él? Se ofrece a sí mismo como esclavo sin darse cuenta que le estaba hablando a la misma persona que una vez él había vendido como esclavo. Entonces los hermanos de José piden misericordia a José, pero sin embargo José no había recibido misericordia de ellos. ¿Se acuerdan? José allá en la cisterna suplicando a sus hermanos que lo sacaran de ahí, ¿no? Entonces miren cómo acá se da vuelta, ¿no? Y son los hermanos los que suplican por misericordia. Obviamente que cuando Judá habla también se arriesgó a que José se enojara. Y la verdad es que José ofrece un argumento, Judá, ofrece un argumento lleno de emoción, reforzado por la promesa que le había hecho al padre y por el amor que él tenía por su padre Jacob. Judá dice: que sea yo quien quede como esclavo en lugar de Benjamín, para que nuestro anciano y angustiado padre pueda volver a ver a su amado hijo menor, dado que fui yo quien garantizó la seguridad de Benjamín, y no puedo regresar a mi padre, no sea que vea el mal que le acontecerá a mi padre, ¿no? Entonces, no podía retornar sin Benjamín. Por eso decimos, él se pone a interceder. Y en este caso, de alguna manera, vemos que también, ¿no?, se enternece su corazón, porque dice: no puedo otra vez causarle a mi padre una tristeza tan grande. A partir de ese momento vemos que Judá empezó a cumplir su responsabilidad de hacer todo lo posible para salvar a Benjamín, demostrando por un lado un afecto profundo hacia Benjamín, ¿no? Esos hermanos que habían vendido a José no querían ahora abandonar a Benjamín. El argumento más fuerte en que insistió Judá fue la pena insoportable que iba a sufrir Jacob si Benjamín se quedaba ahí en Egipto como esclavo. ¿Y qué dice Judá? Su alma está ligada a la de él. Es decir, el alma de Jacob estaba ligada al alma de Benjamín, a su hijo más pequeño.
Bien, ¿cuánta razón tenía Jacob cuando en su lecho de muerte dijo, Judá, te alabarán tus hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Jacob dijo eso? Justamente y básicamente por esta actitud loable de Judá, arriesgada, decidida. Él superó a sus hermanos en sabiduría, en denuedo, en elocuencia y en ternura hacia su padre y a la familia. Y vemos claramente en Judá la figura de Yahshua, ¿no? Obviamente sabemos que Yahshua, Jesús, desciende, el león de la tribu de Judá, desciende de Judá. Dice Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor, Yahshua, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y Jesucristo, al igual que su padre Judá, no solo intercedió por los transgresores, sino que además salió fiador por ellos. Hebreos 7:22 dice, por tanto, Yahshua es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces Judá dijo algo que por primera vez le permitió a José comprender lo que realmente había pasado 22 años antes, porque la verdad es que José no sabía qué le habían dicho a su padre, qué pensaba su padre. José lo único que sabe es que fue echado a la cisterna y fue vendido como esclavo. Pero ¿qué pasó? En esa época sabemos, no había televisores, no había celulares, no había WhatsApp, no había internet, no había nada. Habían pasado 22 años y recién en este momento, con este relato tan detallado que Judá da de los acontecimientos, es que entonces José pudo comprender realmente lo que había pasado. Él comprendió que su temor respecto a que su padre lo hubiera olvidado era injustificado. Un miedo de José era eso. Mi padre probablemente ya ni se acuerde de mí. Sobre todo si recordamos los últimos momentos de José con su padre, ¿no? Cuando José contó los sueños, cuando José habló de que sus hermanos y su padre y su madre iban a posternarse, iban a arrodillarse delante de él. De alguna manera a Jacob no le cayó demasiado bien estos aires de grandeza de José, ¿no? Entonces, nada más lejos de la realidad, porque Jacob nunca se olvidó de José. Por el contrario, Jacob estaba desconsolado porque José no había regresado. Jacob creía que él había sido despedazado y asesinado por un animal salvaje. Su padre todavía lo amaba y seguía afligido por él. En este contexto podemos entender mejor la reacción que José tuvo, esa reacción que vamos a ver ahora, de romper en llanto, justamente por el tamaño de tan grande revelación. Bueno, entonces El afecto. Ahí vemos que lo que dice Judá es que el alma de Jacob estaba ligada a la de Benjamín. Exacto. Y esto es un dato muy importante, porque está hablando de una ligadura almática. Y esto es un concepto que muchas veces se nos pasa desapercibido en las Sagradas Escrituras. Este concepto de la ligadura almática, cuando un alma está ligada al alma de otro. A veces estudiamos determinados temas y no lo relacionamos con esta ligadura. Hay relaciones humanas que producen una ligadura almática, un alma ligada, un alma atada, un alma encadenada a otra persona. Lo vemos aquí bien ejemplificado. El alma de Jacob está ligada, está atada, está encadenada al alma de Benjamín. Si le pasa algo a Benjamín, Jacob tiene la consecuencia, en este caso, morir en angustia. Entonces nosotros vemos que esto nos enseña muchas cosas. Nos enseña cuando Jesús habla del matrimonio. Cuando Jesús habla del matrimonio, Él dice,
lo mismo que dijo Adán en Génesis y lo mismo que dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas, creo, capítulo 5, pero acá lo que está diciendo Jesús, lo que está diciendo Judá, está relacionado con todo eso. No entendemos a veces cuando Jesús dice, ya no son dos, dejará el hombre su padre, su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Pero Jesús le agrega una frase más a las dos escrituras anteriores, la de Efesios y la de Génesis. Dice, así que ya no son más dos, ahora son uno. ¿De qué está hablando? De que nos convertimos en uno solo, en el sentido de que nos fusionamos, o está hablando del alma. Está hablando de una ligadura almática. Eso es el matrimonio. El matrimonio, la unión matrimonial produce una ligadura almática. Eso es lo que significa, ya no somos más dos, ahora somos uno. Estamos ligados almáticamente. Por eso es tan devastador, tan destructor la infidelidad, el adulterio. Pero llevémoslo un poco más adelante. Veamos la ligadura almática que se produce en el yugo desigual con los infieles. En las sociedades comerciales, el yugo desigual con los infieles también produce ligaduras almáticas. Entonces, ahora usted está entendiendo un poco más las instrucciones de Dios en cuanto a el yugo desigual con los infieles. ¿Por qué la Biblia habla tanto de eso? De la ligadura almática del matrimonio, la ligadura almática de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Por eso dice que en los postreros tiempos vendrán hombres sin afecto natural, incapaces de tener una ligadura almática familiar como la que tenía Jacob con Benjamín. Esa es una de las características de los postreros tiempos, donde los hombres serán incapaces de tener una ligadura almática familiar. Eso es muy importante para nosotros, porque nosotros, como hijos de Dios, que hemos recuperado nuestra naturaleza según la creación de Dios, hemos sido regenerados por Jesucristo, debemos tener ese tipo de ligadura e identificar cuáles son las ligaduras almáticas que Dios creó sanas y las que Satanás creó. Siempre que Dios hace algo bueno, Satanás imita, pero hace algo destructivo. Entonces, las ligaduras almáticas que Dios creó es el afecto natural en la familia, el ser una sola carne con nuestra esposo, y Satanás imita eso, creando diversas relaciones que producen ataduras almáticas para llevarte detrás de la idolatría. Es muy importante que entendamos esto. En la Biblia hay una ligadura almática que se produce dentro de la iglesia y es la paternidad espiritual. Una paternidad espiritual, o sea, todo siervo de Dios que está a cargo, que el Señor le ha puesto a cargo un grupo de hermanos, una congregación, los siervos de Dios que tienen las congregaciones a cargo son padres espirituales de la congregación. Pero estoy hablando de esa ligadura almática que se le produjo, por ejemplo, a Jesús con los 12, al apóstol Pablo con Timoteo, a Elías con Eliseo. Esa ligadura almática cuando alguien está formando a alguien para que herede el manto de siervo de Dios, para que herede el ministerio, para que pueda continuar con el ministerio. Eso también produce una ligadura almática bidireccional del Padre espiritual con el Hijo espiritual y del Hijo espiritual con el Padre espiritual. Por eso es tan delicado y debemos ser tan cuidadosos de a quién elegimos como Padre espiritual. Porque a la persona que elijamos como Padre espiritual se va a producir una ligadura almática que produce una corriente de transferencia espiritual donde vamos a ser iguales que el Padre espiritual. Entonces tengamos en cuenta esto, porque todo cristiano con un llamado a servir al Señor debe tener en cuenta esta realidad cuando se acerca a un hombre y lo toma como su Padre espiritual. Claro. No debe olvidar
Nadie que quiera servir al Señor y toma un padre espiritual, nadie debe olvidar que siempre las ligaduras almáticas reproducen patrones de conductas tanto buenas como malas. Exacto. Ese es el tema, se pega de tu padre espiritual lo bueno, pero también si es un mal modelo, se va a pegar lo malo. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Hay cosas que se transmiten a través de la ligadura almática. Estoy hablando de la ligadura almática de padre e hijo espiritual, pero también lo podemos ver, por si queremos tener una imagen más visible, cómo se parecen los hijos a los padres, cómo mis hijos se parecen a mí. Cuando hablan, cuando se paran, cuando caminan, cuando piensan, todo. Ellos se parecen a mí. Y usted dice, bueno, lógico, porque son tus hijos. Bien, perfecto. ¿Y qué pasa con la ligadura almática cuando ese hijo no es el hijo de sangre, sino que es espiritual? Lo mismo, es igual. Lo mismo. Hay cosas que se transmiten a través de esta ligadura almática, porque toda atadura del alma abre un canal de transferencia espiritual. Por ejemplo, si un padre espiritual es recto, su hijo va a recibir almáticamente ese modelo de rectitud. Del mismo modo, el modelo de ajustarse a la palabra de Dios, literal, sin andar interpretando y cuestionando, se transmite también de padre a hijo espiritual. Ser un hombre de oración, un marido dedicado a la familia, una persona trabajadora, una persona responsable, una persona diligente, que honra sus compromisos, etcétera, etcétera. Todo eso se comienza a reproducir en el hijo espiritual. Por el contrario, si un padre espiritual es negligente, su hijo va a recibir almáticamente ese modelo de negligencia. De la misma manera, el modelo de ser indisciplinado, vago, aprovecharse de los hermanos, poca oración, poco amor por la palabra de Dios, incapacidad para sostener un compromiso, etcétera, etcétera, se comienza a reflejar en la conducta del hijo espiritual. Es indefectible, así funciona. Entonces, es impresionante ver cómo el alma de una persona queda ligada al alma de otra y el hijo se va contagiando espiritualmente de los valores, de los hábitos, de las actitudes de aquel a quien ha adoptado como padre espiritual. Lo ha adoptado o lo ha aceptado. Muchas veces las personas son inconscientes de esto. Entonces no es que adoptan un padre espiritual, es que lo aceptan porque viene así dada la mano. Entonces, pero tengan en cuenta estas cosas y esa enseñanza que aprendemos de la ligadura almática entre Jacob y su hijo menor Benjamín. Vamos al capítulo 45, Ada. Bueno, es el capítulo, podríamos decir, más fuerte de la porción de esta semana, ¿no? Porque es donde José se da a conocer a los hermanos y dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces, con esta actitud de Judá, con este ofrecimiento de Judá de interceder a favor de Benjamín y decir: me quedo yo como esclavo, José finalmente obtuvo una prueba irrefutable de esta nueva actitud demostrada por sus hermanos, de esa devoción filial hacia Jacob, lo que hablaba Horacio, ese afecto natural por Jacob, por su padre. Mostraron también su amor a Benjamín y un sincero arrepentimiento por el crimen que había cometido contra el propio José al venderlo como esclavo. Comprobar esto para José fue el objetivo principal por el cual José había puesto
en marcha su plan por el cual había sometido a sus hermanos a todas estas tribulaciones, estas situaciones de primero los declararon espías, luego los declaran ladrones. Entonces todo había sido un plan pergeniado por José. Entonces dice que él no pudo contenerse más y solicitó quedarse a solas con sus hermanos. José respondió solamente 3 palabras: yo soy José. Ani Yosef sería en hebreo, yo soy José. Y fíjense qué interesante, porque él se da a conocer a sus hermanos y lo dice en hebreo, para que sus hermanos, porque hasta ese momento él hablaba con sus hermanos con un intérprete. Acá él va a hablar en hebreo para mostrarle a sus hermanos que realmente era el José que sabía hablar en hebreo. Y encontramos, dijimos, en toda la vida de José un tremendo paralelismo con Jesús, ¿no? A José como tipo de Jesús. Fíjense en Juan 18, del 4 al 9, dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. A Jesús revelándose, diciendo: yo soy. José que dijo: yo soy. Y si miramos, después de esto fue antes de Jesús ser crucificado. Después que Jesús fue crucificado, muerto y resucitado por el Padre, vemos en Juan 20:26 que dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Yeshua, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Les habla también a sus hermanos, a sus discípulos, en el idioma que él hablaba. Él se identifica como yo soy Yeshua, ¿no? Y se dio a conocer cuando estuvieron los 12 hermanos juntos. Algo también que es muy fuerte y muy significativo, si vemos toda esta historia, es que sus hermanos no lo conocieron en el primer encuentro. ¿Se acuerdan? La primera vez que ellos bajan a Egipto en busca de comida, que van a regresar después con el dinero en las alforjas, fíjense que en ese primer encuentro no reconocieron a Yosef. Sin embargo, en este segundo encuentro, José se revela su identidad. Y es eso mismo lo que va a acontecer con las 12 tribus cuando Yeshua regrese. En su segunda venida, la palabra nos dice, lo leemos en Zacarías, lo leemos en un montón de lugares de la palabra, donde Israel va a reconocer, fundamentalmente Judá va a reconocer a Yeshua como el Mesías. Por otro lado, hay el libro de Zacarías, capítulo 12, del 10 al 14, nos dice que los habitantes de Jerusalén llorarán cuando Yeshua se dé a conocer. Dice Zacarías 12, del 10 al 14, y si derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Interesante entonces tanta presencia de Yeshua en la Torá. Por otro lado, vemos también en el libro de Hechos, cuando Saulo va camino a Damasco y tiene ese encuentro con Jesús, con Yeshua, Hechos 9:5 dice: Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el arizón. ¿Cómo se da a conocer?
yo soy Yahshua, yo soy José, yo soy Yahshua. Entonces vemos que José llora, tremenda escena, ¿no? Cuando José dijo, yo soy José, el plan maestro de Dios, quedó en evidencia para los hermanos. Todo lo que había sucedido estos últimos 22 años, ahora lo pudieron ver claramente. Y lo mismo va a ocurrir, como leíamos recién en Zacarías 12:10. Lo mismo va a ocurrir, ese llanto. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que Yahshua realmente es el Mesías. Y dice algo también muy llamativo. El versículo 3, 45:3 dice, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. La verdad que vemos siempre a José preocupado por los sentimientos y emociones de sus hermanos. Y les responde, no se entristezcan, ni se enojen porque me vendieron, porque todo esto fue orquestado por Dios, fue un plan de Dios, con el propósito de que yo pudiera proveerles sustento. Ellos experimentaron una serie de emociones negativas, obviamente. Se acordaron de que lo vendieron, entonces deben haber empezado a experimentar arrepentimiento, vergüenza, tristeza. A ver, un torbellino de emociones, ¿no? No solamente para José, sino también para sus hermanos. Durante los años que estuvieron sus hermanos separados de José, en las mentes de ellos, ¿con qué imagen se habían quedado? Con el José que para ellos era un peligro, con el José orgulloso, con el José que era un soñador indigno. Entonces, esa era la manera, esa era la construcción mental que ellos se habían hecho de su hermano José. Entonces, cuando finalmente se reunieron, José, que estaba enfrente a sus ojos, no coincidía con esas ideas preconcebidas que ellos tenían de José. Esto se llama, en la psicología, disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Una cosa es lo que yo me creé adentro de mi mente y otra cosa es lo que tengo delante de mis ojos. Y justamente, ¿no? Esta disonancia cognitiva, a pesar de que lo tenían físicamente ahí, a pesar de todas las pruebas, a pesar de esa declaración que José estaba haciendo, diciendo, yo soy José, ese que ustedes vendieron, ellos, sin embargo, no podían entender y darse cuenta. Y así funciona nuestra mente, porque cuando creemos firmemente en algo y deseamos que sea de la manera en que nosotros creemos, podemos reiterar esa creencia a tal punto de que para nuestra mente eso es un hecho. Eso que imaginamos, eso que pensamos, esa idea que nos construimos, es la verdad absoluta. Y por más evidencia que tengamos, no lo vamos a querer ver. La mente es tan fuerte que incluso puede engañarse a sí misma. La percepción personal puede convertirse en esa realidad personal sin importar cuán contradictoria parezca al confrontarla con los hechos de la realidad. ¿Por qué? Porque la mente humana siempre racionaliza y trata de, a través de la racionalización, transformar esas cosas en verdad. En contraste a los hermanos de José, cada uno de nosotros debemos buscar la verdad, estar dispuestos a admitir si cometimos un error, si pensamos de la manera errada y aceptarlo en vez de cegar nuestros prejuicios y convicciones. De esta manera, en vez de quedar atrapados por una percepción falsa y prejuiciosa, que es lo que sus hermanos habían hecho con José, vamos a abrirnos a la realidad, pero a la realidad tal y como es. Y esto mismo lo podemos relacionar con lo que pasa actualmente cuando muchas personas vienen a la Torá, esa Torá que para nosotros muchos años estuvo probablemente ignorada, y aún con todas las evidencias que damos,
con todas las pruebas que la Torá da todo el tiempo sobre Yahshua y sobre sus instrucciones, y las personas se niegan. ¿Por qué? Porque dicen, a mí me enseñaron de otra manera, a mí me enseñaron así, a mí me explicaron así, entonces construimos una verdad y después tratar de derribar esa verdad construida ante la evidencia de la palabra de Dios, obviamente ofrece resistencia. Y es exactamente lo mismo que había pasado con José y sus hermanos. Es muy importante esto que acaba de decir Ada como enseñanza de esta para allá, como enseñanza de esta porción, una enseñanza más, pero fuerte, muy fuerte. Ahí habían hecho una construcción en la mente, esa disonancia cognitiva. Y usted dice, bueno, ella dice, a mí me enseñaron así, y me enseñaron así, y es así, porque ya lo acepté en mi mente como que esa es la imagen de José. Un muchacho, un pibe, diría yo en porteño, un pibe vanidoso, orgulloso, creído, todo lo que ustedes engreído, todo lo que ustedes, claro, que le contaba al padre, entonces una imagen totalmente distorsionada. Ahora vemos la imagen real, no lo puedo creer, no lo puedo creer. A mí me enseñaron que José era Safnat Panea. Exacto. Safnat Panea. El nombre egipcio. El nombre egipcio José, que el faraón le había puesto a José. Ya no es más Yosef. Ahora es Safnat Panea. El develador de sueños. Y ese es ese, ahí está. Míralo. Con las cejas afeitadas, con un coso egipcio en la cabeza, con ropa egipcia, hablando en egipcio. Los ojos pintados. Con todas las características de un egipcio. Y entonces a mí me enseñaron que es ese. Como a nosotros nos enseñaron a través de la religión que Jesús es una mezcla de griego con romano. Su fisonomía, su figura, sus características, sus palabras son más griegas que hebreas. Sus enseñanzas son más griegas, están más alineadas con la filosofía griega, con los filósofos griegos, que con la palabra de Dios, con la Torá de Dios. Entonces, ahí tenemos una imagen distorsionada, que produce esa distorsión conceptual en nuestra mente, esa distorsión cognitiva, el conocimiento. Entonces, ¿quién nos va a decir ahora que si el pecado abunda, no sobreabunda la gracia? ¿Quién nos va a decir ahora que eso se estaba refiriendo a cuando éramos inconversos, pero no ahora que somos cristianos, que somos convertidos a nuestro Redentor, que somos limpiados por la sangre de Jesucristo, ahora que el Espíritu Santo habita en nosotros y que la palabra de Dios es puesta en nuestra mente y nuestro corazón por el Espíritu Santo? Cuando a mí me enseñaron toda la vida que no importa que yo siga pecando porque el pecado sigue abundando y sigue sobreabundando la gracia. Entonces ese error de interpretación, ese error hermenéutico ha producido una distorsión cognitiva que me hace ver la palabra de mi Redentor como equivocada. La palabra de Dios, escrita con su dedo en tablas de piedra, me las hace ver como equivocadas, como que ya no están vigentes, como que fueron crucificadas por el Hijo, que el Hijo vino a contradecir al Padre, que el Hijo es un pecador porque violó los mandamientos del Padre. Es muy grave eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que dejar de ver es el Jesús romano, greco-romano, que nos han enseñado, y empezar a ver al Hijo de Dios, al Yosef, al Jesús, que es Yahshua, el que cumplió la Torá de su Padre, cumplió todos sus mandamientos. Lo dice la palabra, solamente que cuando te muestran la palabra en el Nuevo Testamento que dice eso, decís, no, pero Él lo cumplió para que nosotros ya no lo cumplamos. Tenemos que rearticular, rearmar toda la teología que nos han enseñado, y dejar de ver al Jesús greco-romano que nos han enseñado y empezar a ver al Yahshua, al Jesús que es el Hijo de Dios, el que vino a cumplir
los mandamientos de su Padre y a enseñarnos los mandamientos de su Padre. Muchos dicen, pero ¿qué estuvo haciendo 3, 4, 5 años que duró su ministerio desde los 30 años hasta que fue crucificado? ¿Qué estuvo haciendo? Y predicando, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Les parece que durante 4 años, 24 horas por día, estuvo diciendo lo mismo? No, estuvo enseñando la correcta interpretación de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de los 613 mandamientos de Dios que están en la Torá, interpretados correctamente, porque Él era la Torá hecha carne. Él mismo era la palabra de Dios, era el verbo, el logos, la Torá hecha carne. Él estuvo enseñando eso. Entonces, cuando empezamos a ver al Yahshua hebreo, en lugar de ver el greco romano, no lo podemos creer. Decimos, no, esto no es así, no es así. Entonces las iglesias se empiezan a dividir, se empieza a ir la gente. No, yo quiero a él, yo quiero al greco romano, yo quiero al de los dibujitos, quiero al de las estampitas, a ese es al que yo quiero. A este que me enseña a obedecer al Padre, este no lo quiero. Este que se manifiesta. Entonces, es muy interesante que Yosef, Safnat Paneah, hablaba Safnat Paneah hablaba en egipcio. Claro. Pero cuando se manifestó a sus hermanos y le dijo, como dijo Ada recién, a mí Yosef, eso es hebreo. Yo soy Yosef. Yo no soy el greco romano, yo soy el hermano de ustedes, el hermano de las 11 tribus restantes. Yo soy Yosef. Yo soy de la misma manera que Yahshua le habló al rabino Shaul de Tarso, a lo que fue después el apóstol Pablo para nosotros, camino a Damasco, y le habló en hebreo. A mí Yahshua, yo soy Yahshua, le habló en hebreo, le reveló su nombre en hebreo, no el nombre greco-romano. Es muy importante esto. Un día el Mesías nos dirá a todos nosotros, yo soy Yahshua. Y no solamente a nosotros, se lo dirá a las 12 tribus de Israel. A las 12 tribus, yo soy Yahshua. Y mirarán al que traspasaron. Y llorarán. Así como lloraron los hermanos de Yosef cuando él se reveló a ellos. Todas nuestras excusas, todos nuestros razonamientos falsos, todas nuestras quejas, todo nuestro razonamiento, todo lo que nos enseñaron, todo lo que nos mal enseñaron, todo se va a evaporar en un instante cuando nos encontremos cara a cara con Él, con la realidad de Dios. Así como José le mostró a sus hermanos la inconsistencia de su comportamiento, Dios nos mostrará a cada uno de nosotros nuestras inconsistencias, nuestra hipocresía, y luego todos los argumentos, todas las racionalizaciones se evaporarán, se derrumbarán, caerán por tierra. Exacto. Esa tendencia de racionalizar, que es parte de la naturaleza humana. Exacto. Porque según la naturaleza humana, todos argumentos. Creemos tener la excusa perfecta, el argumento perfecto que nos salvará cuando enfrentemos a Dios. ¿Será así? No. ¿Valdrá tu excusa? No, porque a mí me enseñaron, porque yo la Biblia siempre la aprendí de esta manera, desde la escuela dominical hasta ahora, siempre aprendí esto, que esto era así. O Yahshua te dirá, ¿por qué no me viste a mí? ¿Quién soy en realidad? Que yo soy el hebreo que enseño la palabra de mi Padre, la palabra que enseño el pacto, que yo vine a renovar el pacto, ese pacto que hizo Dios con su congregación al pie del monte de Sinaí. Y yo vine a renovar ese pacto en mi sangre. Vine a renovar el pacto en mi sangre. Ya no es la sangre de los corderos salpicada sobre el pueblo como al pie del monte Sinaí. Ahora es mi propia sangre que vino a renovar este pacto de bodas, pero el pacto es el mismo. Tiene los mismos compromisos, los mismos mandamientos, las mismas instrucciones, la misma fidelidad, la misma obediencia, la misma lealtad.
No es un pacto de adulterio, no es un pacto de idolatría, es un pacto de lealtad, de fidelidad, como cualquier pacto matrimonial que es un pacto de lealtad y de fidelidad. Entonces no importa lo que te hayan enseñado los hombres, entendé que esto es un matrimonio. Y sin fidelidad un matrimonio no puede sobrevivir, no puede subsistir. Entonces es importante que hagamos introspección ahora, que nos miremos para adentro ahora mismo, para poner los pies en la tierra y despertar de nuestro letargo. Les dijo que analizaran las consecuencias de sus acciones. No quieren causarle tormento a nuestro Padre. Están dispuestos a luchar a muerte para que no quede como esclavo Benjamín en Egipto. Pero analizaron las consecuencias de sus acciones cuando me separaron a mí de mi padre. No lo hicieron. Entonces, hemos entendido la redención. Hemos entendido qué es lo que significó que Yeshua se despojó siendo igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y hecho en la forma de hombre. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. 22 años José estuvo muerto en vida. Muerto en vida, lejos de su padre. Hemos entendido el sacrificio, hemos entendido el significado de nuestra redención. ¿Han entendido qué es lo que significó lo que hicieron cuando estaban muertos en sus delitos y pecados? Porque es fácil permanecer dentro de la zona confortable para nosotros, la zona de confort. Claro, me quedo con mis pensamientos, porque hay una resistencia al cambio natural en el ser humano. Entonces prefiero quedarme en esa zona de confort, con mi patrón de conducta, con mi patrón de pensamiento, y tomar el camino que ofrece menos resistencia. Pero como decías vos bien, mirémonos para adentro, debemos detenernos, observar las consecuencias, a dónde nos llevó, creer lo que creíamos, actuar como estábamos actuando. Entonces así solamente tendremos la posibilidad de no cometer un error. Dios nos encarará así como José encaró a sus hermanos. Pero podemos evitar la vergüenza de esa confrontación despertando ahora y considerando las consecuencias de nuestras acciones. Porque Dios es un Dios de vida. Él quiere que despertemos y que vivamos. Algo muy interesante para ver también es el versículo 7 y 8. Dice, y Dios me envió delante de vosotros, les dice José, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. No es lo mismo que Yeshua hizo con nosotros, como bien recién explicaba Horacio. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces vemos acá qué interesante, ¿no? José de alguna manera consuela a sus hermanos, diciéndoles que su venta había sido parte de un plan de Dios para preservar la vida sobre la tierra y para así luego que ellos descendieran a Egipto y se cumpliera el decreto que Dios había dado a Abraham muchos años antes. Dice Génesis 15, 13 y 14, Yahweh le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, es decir, Egipto, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Es decir, José vemos que fue llevado para allanar el camino. Ahora José comprendía que sus hermanos habían sido herramientas en manos de Dios. Dios ve siempre su propia obra desde el principio. Pero obviamente nosotros no. En medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la tribulación, nunca podemos ver completamente el plan de Dios. Ahora, sin embargo, muchos de nosotros cuando miramos para atrás en nuestra propia vida, podemos decir, Dios estuvo obrando. Dios armó
todas estas circunstancias para que hoy se dé esto que se está dando. Necesitamos no dejarnos dominar por el espíritu de víctima, porque ese espíritu de víctima nos ciega. Cada vez que nosotros nos ponemos en víctima y no podemos ver la situación, como decimos, desde más arriba, ese espíritu de víctima nos ciega, nos limita nuestra capacidad de discernir la mano de Dios en la prueba que estamos atravesando. El plan de Dios iba mucho más allá de José, ni siquiera terminaba en José, porque el propósito de Dios era salvar a toda la familia de Jacob, el propósito de Dios era llevarlos a Egipto, y la verdad es que lo muy interesante de todo esto es que José, a pesar de todas las cosas que vivió y que pasó, no interrumpió el plan de Dios. Dios siguió obrando a través de usar a José, a Yosef, en cada circunstancia. El el 8 dice, José asegura lo que dijimos, no me enviaron ustedes sino Dios, ¿no? Y la verdad que si también nosotros hubiésemos estado en ese momento, en la misma situación de José, José segundo de Egipto, teniendo a todos sus hermanos delante de él, a sus 11 hermanos adelante de él. Probablemente muchos de nosotros hubiéramos aprovechado esa oportunidad de reprender, de vengarnos de esa persona que durante tantos años nos perjudicó. Después de todo, ellos, ¿qué habían hecho? Lo habían vendido como esclavo. De alguna manera también fue culpa indirecta de ellos que estuvo echado en la cárcel. Cuando Potifar lo echó en la cárcel, culpa de su mujer. Por culpa de sus hermanos, su padre Jacob sufrió tanto tiempo. La verdad que José tenía razones justificadas, era totalmente justo y suficientes para aprovechar la oportunidad de la venganza, para hacerlos sentir mal y así obligarlos a pedirle perdón. Sin embargo, fijemos que no pasa eso. Tremendo el cambio en el corazón de José, ese proceso que dijimos, ¿no? Vimos para allá, tras para allá, que Dios fue haciendo con cada uno de los patriarcas de Israel. Acá, ¿qué hace José? Los reconforta diciéndoles que no se deben sentir mal por haberlo vendido como esclavo, sino que fue Dios quien lo mandó allí para ser consejero del faraón y para tener el poder suficiente de velar por la manutención de todos ellos. Dice en el 45:5, ahora no se entristezcan por haberme vendido, pues Dios me mandó aquí para poder mantenerlos a ustedes. Cuando en ocasiones nosotros actuamos de manera incorrecta, o cuando alguien obra de manera incorrecta con nosotros, lo primero que nos sale es no perdonarlo. Y si logramos perdonarlo, que a veces decimos, bueno, está bien, te perdoné, sin embargo, no perdemos la oportunidad de hacerlo sentir mal, trayendo de nuevo a colación las cosas malas que la persona nos hizo. La manera en que José le habló a sus hermanos nos enseña cómo tratar a quienes nos perjudican. Primero, él se aseguró que sus hermanos habían enmendado su falta, es decir, lo que decíamos, ¿no? Él procuraba sobre todas las cosas darles la oportunidad a sus hermanos de que ellos hicieran teshuvá, de un verdadero arrepentimiento. Luego les da una lección, pero sin negar que lo vendieron, sin negar lo que le hicieron, sino ¿qué hace? O sea, no culpa a sus hermanos. Tenía todos los argumentos válidos y las pruebas para culparlos, para hacerlos sentir mal, para humillarlos. Sin embargo, José le adjudica a Dios las razones detrás de esa venta, a grado tal que pareciese que él es quien debe agradecerles por haberle vendido, ¿no? Al final parece al revés, ¿no? Como que los hermanos le hicieron un favor porque gracias a todo lo que pasó, José llegó a estar donde estaba. Bien, José estaba, entonces dijimos, delante de estos hermanos que le habían causado todo el sufrimiento. Y la verdad hubiéramos entendido si José en ese momento hubiera sido insensible,
porque dijimos tenía motivos de sobra. Entonces, nos podemos preguntar cómo logró José reunir semejante fortaleza interior para superar e ignorar todo sentimiento negativo, de rencor, de venganza. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo fue capaz de comportarse con sus hermanos, que eran 100% culpables, con tanto cuidado y tanta sensibilidad? Y es el mismo José que responde la pregunta ahí en el versículo 8, porque le dice José a sus hermanos: no se entristezcan por haberme vendido aquí, ya que para sustento Dios me envió antes que a ustedes. Y ahora no han sido ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios. José percibió esa larga carga de experiencias difíciles, traumáticas, como un acto de la providencia de Dios. Él entendió que más allá del poder que un ser humano tenga para hacerle daño a otro, Yahweh siempre está en control. Podemos decir, Yahweh todo lo sabe. Él supervisa y guía siempre el curso de la historia. Entonces José entendió que cualquier impacto que el libre albedrío de sus hermanos tuvieran en su vida, en definitivo era pequeño e inconsecuente, porque al fin de cuentas lo que ocurre en nuestra vida siempre es permitido por Dios. El resultado de esta perspectiva es que en José no había ningún rastro de odio ni de sentimientos negativos hacia sus hermanos. Los amaba tanto en ese momento como los había amado antes de que lo vendieran. Esto fue lo que él expresó al mostrarse tan cuidadoso y tan sensible con ellos. Y vemos que la otra cualidad que se destaca en José es que él promete tomar a su cargo a su padre y a su familia durante el resto de años de hambruna. Entonces, siempre lo vimos desde el principio a José tomando responsabilidad por otros. Siempre a lo largo de su vida, en el caso de sus hermanos, el padre lo manda a supervisar, a ver si sus hermanos estaban bien. Después, cuando es echado en la cárcel, en la casa de Potifar, él cuida por todos los bienes y todos los seres de Potifar. En la cárcel, él llega a tener un puesto de prominencia y cuida a los demás. Entonces, cuando sus hermanos bajaron a Egipto, primero los ayudó a sobrepasar, a superar esos pecados personales. Y luego, José se convierte en proveedor de toda la familia. Tomar responsabilidad por otros es el verdadero desafío de dar. José todo el tiempo se dio a sí mismo por otros, tomó cuidado, tomó responsabilidad por otros. Qué tremendo ejemplo también es para nosotros. Sabemos, nos relata ahí el capítulo 45, que fueron enviados a la tierra de Gosén, que es donde iban a quedarse durante toda su estadía en Egipto. Y sería bueno ahora analizar un poquito este proceso de perdón de José hacia sus hermanos. Lo vamos a ver bien al completar el proceso cuando muere Jacob. La semana que viene. La próxima para allá. La última para allá de Génesis. Ahí en el capítulo 50 de Génesis, del 15 al 21, y los hermanos dicen, este nos liquida. Sin embargo, ahí donde se termina de ver el perdón, de José hacia sus hermanos. Ahí se termina de ver. Entonces, siempre decimos que el perdonar, la definición, y tal vez lo veamos en la parashá que sigue, cuando veamos el capítulo 50 de Génesis, pero usted ya vaya tomando nota de que perdonar es un acto de amor. Siempre. Es un acto de amor. El perdón de Dios sobre nosotros es un acto de amor. No lo merecía. Que dio a su Hijo. Se cargó nuestros pecados y su justicia se desató sobre su propio Hijo para perdonarnos a nosotros.
No es que no hubo castigo, no es que no se satisfizo la justicia de Dios. Se satisfizo cargando el pecado nuestro en su propio Hijo en la cruz de Calvario. Por lo tanto, bueno, vemos un acto de amor. Siempre perdonar es un acto de amor, es unilateral. Yo no veo que en esta historia los hermanos de José le hayan pedido perdón a José. No. Sin embargo, él los perdonó. Entonces, un acto de amor unilateral, es voluntario, surgió de él, de su propia voluntad, es incondicional. Los hermanos no pudieron hacer nada para remediar el mal que le habían hecho. Por lo tanto, el perdonar está perfectamente alineado con la voluntad de Dios. Eso lo vamos a ver dado el transcurso del tiempo, en la próxima para allá. Lo que vamos a ver del versículo 16 al 24 es cómo el mismo faraón se suma a la bienvenida. A la bienvenida a los hermanos. Qué interesante, no solamente de los hermanos, sino... Sí, hasta casa de los hermanos. Hasta acá hasta los hermanos, bien. Sí, ¿Por qué? Porque gracias al llanto desconsolado de José, la casa del faraón escuchó. Escuchó los gritos, el llanto a los gritos, se dio a llorar a los gritos, dice el versículo. Y se escuchó, tanto gritaba en su llanto que escucharon de la casa del faraón. Exacto. Y el faraón dijo, bueno, ¿qué pasa? Y sus sirvientes le dijeron, vinieron los hermanos de José. Entonces, el mismo faraón les dio la bienvenida. Sí. Y le dio la bienvenida, y no solamente eso, puso sus carros, sus carruajes y todo su alimento y todo para que vayan a buscar a Jacob, a la tierra de Canaán. Entonces, es muy interesante que... me gusta el 20, discúlpame, dice, no te preocupen por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Es decir, vayan, agarren a su padre y vénganse, ¿no? Porque no se preocupen por traer todas las cosas que tienen. Total, todo lo que está en Egipto va a ser de ustedes. Tremendo, tremendo. Yo me quiero detener un poquito en el versículo 24, donde José le dice a sus hermanos, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras hacia sus hermanos cuando se estaban yendo? No les dijo que tengan buen viaje. Dios los acompañe. No, les dijo, muchachos, no se peleen por el camino. No se peleen por el camino. Le dijo, no riñáis por el camino. No se peleen por el camino. Qué interesante eso, porque la verdad es que no estamos acostumbrados a eso en la congregación de Dios. Estamos acostumbrados a reñir, a pelear, a discutir, a tener pleitos, contiendas y disensiones, a celos entre los hermanos. Entonces estamos acostumbrados a reñir. No, yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, eso no es así. Aquello no es más, sí, aquello, y vos estás equivocado, y que el otro, y que la interpretación, y que la no interpretación. Y que se pronuncia así o se pronuncia así. Entonces, tantas discusiones, aún por la pronunciación, porque la verdad que no sabemos cómo se pronunciaba en esa época, ¿no? Ni cómo era en esa época, y en cada época de la historia, de tantos siglos, de tantos milenios. Sin embargo, hasta los creyentes se pelean hasta por la pronunciación del nombre de Yeshua, y Yeshua, ¿cómo es? El nombre del Padre. La verdad es que hoy Jesucristo, nuestro Redentor, nos dice lo mismo que le dijo a José a sus hermanos. Están en el camino. Van hacia la tierra prometida, a encontrarse con su padre. Van hacia la tierra prometida, Canaán, van a encontrarse con su padre. Les pido, por favor, no riñan por el camino, no se peleen por el camino. Lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. A ver, de manera que yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Ven en el Nuevo Testamento la aplicación de esa frase de José a sus hermanos? No anden peleando por el camino. Van hacia la tierra prometida a encontrarse con su padre. No anden peleándose por el camino. ¿Mm? Bien, vamos de los versículos 25 al 28, cuando ellos llegan y le dan la noticia a Jacob de que José estaba vivo. Jacob no se lo creyó de entrada. ¿Mm? Y la verdad es que cuando vio Jacob en el 27 que los carros de José, los carros que José había enviado para llevarlo, él dejó de descreer y su espíritu Dice que revivió. Es lo mismo que le pasó a Giesi, el siervo de Eliseo. Cuando vio los carros de fuego, su espíritu revivió. Cuando estaban rodeando el monte para los enemigos para matar a Eliseo. Bien, vamos al capítulo 46. Discúlpame, me gusta el último versículo del 45 que dice: entonces dijo Israel. Fíjense que acá lo llama no como Jacob, sino como Israel, ¿no? Como el nombre espiritual. Entonces dijo Israel, es decir, Jacob: basta, no sigan hablando. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Tremendo versículo, tremendo. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bien. 46. Jacob y su familia descienden a Egipto. Me gusta un texto para terminar el 45, Juan 8:36, que le quede Juan 8:36. Así que, dice Yahshua, así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Con eso quiero cerrar el 45. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bien, capítulo 46, del 1 al 7, Jacob emprende el viaje hacia José. No es hacia Egipto, Claro. Emprende el viaje hacia José. Por eso muchas veces decimos, no, nuestro viaje es hacia el cielo. No, nuestro viaje es hacia Yahshua. Nuestro viaje es hacia Yahshua, hacia Él. Y eso está claro. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Dice una de las epístolas de Juan. El que tiene, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Nuestro rumbo, nuestro viaje no es hacia la vida. Nuestro viaje es hacia Yahshua, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. El que tiene a Yahshua, tiene todo. Por eso la Biblia es muy clara en que lo que hizo Jacob fue hacia un viaje rumbo a José. Bien. Y ofreció sacrificios en Beerseba. Exacto. ¿Sí? Bien. ¿Dónde querés que sigamos, Ada? Bueno, ahí cuando él hace estos sacrificios, ¿no? Dios se le vuelve a aparecer a Jacob. Dice ¿Acá lo tenemos? 46 del 1 al 4, hay que leer. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Habló Dios a Israel, es decir, a Jacob en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Se levantó Jacob de Beerseba, tomaron los hijos de Israel a su padre, a todas sus cosas, sus ganados, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, toda su familia. Así que bueno, básicamente acá en el capítulo 46 nos está relatando esto, ¿no? Es muy interesante ver que acá está diciendo lo contrario a lo que le dijo Dios a Moisés cuando lo saca de Egipto. Claro. Es muy interesante eso, porque, a ver,
Dios le promete que su presencia lo acompañará durante ese viaje. ¿Vieron? Lo acaba de leer Ada. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Entonces dice en el versículo 3, no temas de descender a Egipto porque allí era una nación. En el 4, yo descenderé contigo a Egipto. Yo descenderé contigo a Egipto. Dios le promete ir con él. Acompañarlo. Y fíjense la dirección. La dirección. Van hacia Egipto y Dios le promete a Jacob ir con él a Egipto. Pero cuando después de 400 años Moisés saca a ese pueblo, a esa familia, ya era una nación de Egipto, Dios le hace la misma promesa, pero en el sentido contrario. Dios le promete a Moisés, mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo. Versículo 14. Éxodo 33, 14. 13 al 16. Éxodo 33, del 13 al 16. La verdad es que en el 14, como dice Ada, le dice Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo. Entonces, ¿qué es lo importante del trayecto? ¿Qué es lo importante del camino? Lo importante del camino no es los rumbos, vamos hacia la tierra prometida, pero todos los días tenemos que vivir en este trayecto hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. A veces tenemos que andar por Egipto, transcurriendo este trayecto hacia la promesa de Dios. Sin embargo, aún en esos trayectos tan adversos, tan dificultosos, tan difíciles, tan llenos de pruebas, llenos de tristezas, llenos de angustias, llenos de dificultades, Dios dice, mi presencia va a ir contigo. Mi presencia va contigo. Y después cuando salgas de esas pruebas y de esas dificultades y otra vez empiezas a caminar hacia la tierra prometida, no se olviden que no llegaron en 16 días como podrían haber llegado, estuvieron 40 años en el desierto, todavía lleno de un desierto lleno de serpientes, de escorpiones, sin agua, sin comida. Pero Dios le había dicho a Moisés, mi presencia irá contigo. Entonces, ¿qué es lo importante de cada uno de los trayectos? No importa en qué parte del trayecto estés, no importa cuántas dificultades, cuántas pruebas, no importa si parece que hubiera retrocesos. No conocemos nosotros el final de la historia, pero sí conocemos a quien va con nosotros. Mi presencia irá contigo. Asegúrate no de otra cosa, sino de que la presencia de Dios vaya contigo. Asegúrate de ser fiel a su palabra, de tener comunión con Dios, de ser fiel a Dios, de tener una verdadera emuná, que es esa fe que además de creencia tiene lealtad, tiene fidelidad, tiene compromiso con Él. Asegúrate de que la presencia de Dios vaya contigo, porque eso es lo que le dio el éxito a Jacob y eso es lo que le produjo el éxito en el resultado también a Moisés. Bien. Luego vemos que acá, bajamos un poquitito, más para arriba. Ahí vemos que Dios lo tranquilizó y le prometió a José en este encuentro que tuvo, ¿no? A Jacob le promete que sería José el que le va a cerrar los ojos antes de morir, es decir, que Dios le garantizó a Jacob que José le sobreviviría. Y a partir del versículo 7, vamos a ver ahí, se hace una lista, se detalla quiénes estaban incluidos en esta designación general de la descendencia de Jacob. Y fíjense que se habla de los descendientes de Jacob agrupados según sus madres. Se da el nombre de la madre, quiénes fueron los hijos y también se lista a los nietos de Jacob. Se da el nombre de los 12 hijos y se da el nombre de cada uno de sus nietos. 32 iban a descender de Lea, 16 de Silpa, 11 descienden de Raquel,
7 descienden de Bila, más José y sus 2 hijos que aguardaban en Egipto. En total fueron 70 personas. Eso lo dice el versículo 27. Dice, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. ¿Cuál es la importancia de que José los mandó a Gosén? Si usted mira un mapa de Egipto, va a ver el río Nilo. El río Nilo corre de sur a norte y desemboca en un delta. Y cualquiera que conozca un delta, por ejemplo el delta del Tigre en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, va a ver lo fértil que es esa tierra del delta. La vegetación, las frutas, todo lo que hay allí, la vida que hay en ese delta. Bien, lo que quería José para su familia, para sus hermanos, era lo mejor. Era lo mejor. A pesar de lo que le habían hecho, para su papá y sus hermanos quería lo mejor. Quería que habiten allí en el delta del Nilo, allí en la región de Gosén, por varios motivos. Uno era por este motivo de la fertilidad. Para la mejor tierra. La mejor tierra para sus ganados, pero también porque los mantendría alejados de la corrupción de Egipto. De toda la idolatría. No se olviden de que el faraón se creía el rey, el dios. El dios. Faraón era Dios y tenían un montón de dioses. Entonces, al tenerlos ahí en esa tierra especial, la tierra de Gosén, los mantendría alejados de la idolatría de Egipto y enfocados en la palabra de Dios, enfocados en la Torá de Dios. Para que no se asimilaran. Y ustedes dicen, pero si la Torá no existía, si Moisés no había nacido, nació como 400 años después. No, la Torá existe. Primero hay una frase que dice, la Torá y el Mesías son eternos. La Torá y el Mesías son eternos. Y lo podemos ver que la Torá de Dios existe del huerto de Edén. Lo vemos a Dios dando instrucción, porque Torá significa instrucción para que tu vida dé en el blanco. No comas de este fruto, hace esto. Y después la consecuencia de la desobediencia. La Torá existe desde la eternidad. Y lo vemos desde Génesis y lo vemos en el diluvio, cómo sabía Noé cuáles animales eran limpios y cuáles eran inmundos, porque de los limpios tenía que meter 7 y de los inmundos no solo, una sola pareja estoy hablando. Entonces, ¿cómo lo sabía si Moisés no había nacido todavía? Entonces, entendamos eso. Entonces, ellos se quedarían aislados ahí en Gosén, teniendo comunión con Dios, siguiendo transmitiendo la Torá de Dios de la manera oral, como se transmitía de generación en generación, hasta que Moisés la escribió. Bien. En definitiva, José lo que también intentaba era que sus hermanos, su familia no se asimilara a Egipto, que fue justamente el problema que tuvieron las 10 tribus de Israel cuando fueron enviadas a la dispersión. Se asimilaron a la cultura de los lugares donde fueron. Acá José trataba de mantenerlos alejados del centro del imperio, ¿no? Para que no se asimilaran a la cultura. Y hay 2 versículos que son sumamente emotivos y fuertes, el 29 y el 30 dice, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, es decir, a Jacob, su padre, en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. En esas lágrimas, ¿no? Cuánto proceso de sanidad se terminó de completar en ese corazón de José. Entonces Jacob dijo a José, Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Cuando entonces José se encuentra ahí en Gosén con su padre Jacob, lloró un largo tiempo. Podemos ver en este encuentro el respeto filial, ese amor de padre a hijo que mostró José a Jacob. Las lágrimas fueron de gozo por poder volver a ver a su padre vivo. Miren entonces, cada vez que la Biblia habla de Jacob,
es humano. Exacto. Cuando habla de Israel, Israel, que es el nombre que Dios le dio, exacto, es la parte espiritual. espiritual. Entonces los dejo para que ustedes lo analicen hoy, este significado espiritual, porque Lo José, cuyo hijo menor, que fue declarado el primogénito de las 12 tribus, que fue Efraín, que es el nombre de la casa de las 10 tribus del norte, la casa de Israel o la casa de Efraín, entonces, que es la figura de José, que lo van a ver después en los profetas. Si ustedes leyeron los profetas y leyeron las dos varas, los dos troncos, los dos palos que se unen, bueno, esto tiene que ver, entonces, para que ustedes lo estudien junto con la Haftará, o sea, los profetas, y entendamos de que un día José, que es figura de Jesucristo, se va a encontrar con Israel, con todo Israel. Y su llanto va a ser largo, pero es un llanto de amor, es un llanto de gozo por saber que han retornado, que ambos están vivos, que Israel va a ver que Yahshua está vivo y que Yahshua va a ver que Israel está vivo. Para que lo estudien en el día de hoy a eso. La otra cosa, para terminar el capítulo 46, es que la actitud de José. La actitud de José la quiero que la vean en Mateo 5, del 43 al 45. Oísteis que fue dicho, la palabra de Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Listo, acá cayeron los 12 hermanos de José, los 11 hermanos de José. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Sin embargo, pero yo os digo, dice Yahshua, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Vamos al capítulo 47 en los 3 minutos que nos quedan. Bueno, ahí vemos claramente lo que vos explicaste, ¿no? Que José había armado esta estrategia para que se establecieran ahí en Gosén. Y hay algo interesante en el 47, creo que es una de las cosas que más llama la atención, y es los versículos del 7 al 12, porque ahí se habla el encuentro de Jacob con el faraón, ¿no? Porque dice, José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante del faraón. José mostró respeto hacia el rey, no quiso que su padre se estableciera en Gosén sin notificárselo al faraón, y vemos que Faraón se dio cuenta que Jacob no era un hombre común. Por eso le entregaron a él grandes honores durante los 17 años restantes de su vida. Él va a vivir hasta los 130. Y vemos que Jacob va a poder disfrutar de José, de todos sus hijos y de todos sus nietos, 17 años más hasta que después va a morir. Y el faraón le pregunta a Jacob por la edad y respondió que su vida no se podía comparar con la de sus padres. Jacob llama a su vida peregrinación, considerándose a sí mismo extranjero en este mundo y viajero hacia su morada. Es muy importante dos cosas. Una, el 7 que leyó Ada, que no lo completó, porque dice, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo al faraón. A Faraón. Sí. Bendijo a Faraón. Y lo vuelve a repetir en el 10, porque el 10 dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia del faraón. O sea, lo bendijo cuando se encontró y lo bendijo cuando se estaba yendo de su presencia. Acá tenemos una función sacerdotal. Exacto. Nosotros somos sacerdotes. Donde quiera que estés, tenés que bendecir. Donde quiera que estés. Pero me encontré con el vecino, bendecilo. Bendecilo. Me encontré, bendecilo. Nuestra función sacerdotal es bendecir. Eso es muy importante. Y la segunda cosa,
es el nombre, la palabra que usa Jacob, que acaba de pronunciar Ada, que es peregrinación. Peregrinación. Entonces, Jacob dice que él y sus padres peregrinaron. Y eso lo recoge Hebreos, capítulo 11, versículo del 13 al 16, claro, que dice, conforme a la fe murieron, o conforme a la emuná, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, Canaán, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque les ha preparado una ciudad. Todos los patriarcas fueron peregrinos, y al ser peregrinos estaban marchando por la emuná, por esa fe comprometida que los lleva a caminar, el justo por la emuná vivirá, a caminar en emuná hacia esa patria celestial, esa patria celestial que Dios les había preparado. Así que, bien. Yo quisiera dejar la última parte, hasta el final del capítulo, no, perdón, hasta el versículo 27, que es donde termina esta Haftará. Hay un versículo, está para allá, habla, ¿no?, de cómo José se desempeña y termina de administrar esta gran crisis que había, ¿no? Y dice que, bueno, llega un momento que a la gente se le acabó el dinero para comprar grano, entonces la gente le ofrecía al faraón sus ganados, y cuando ya no tuvo más ganado, se ofrecieron a sí mismos como esclavos. Pero hay un versículo que yo marqué anoche, cuando en la cena familiar leíamos, el 23 dice, José le dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Esta figura también de José como el Mesías, yo los he comprado hoy. Los he comprado, pero interesante lo que dice Ada, porque no los compró solamente a ellos, sino todo lo que tenían. Todo lo que tenían, incluyendo las tierras. A ellos, su dinero, sus ganados. Lo primero que les compró fue el dinero. Claro. Primero su dinero, después sus ganados, o sea, sus medios de producción y de alimentación. Su alimentación, su dinero, su alimentación, sus bienes, a ellos mismos y el medio de producción que era la tierra. Quiere decir que Yahshua nos compró para Dios el Padre, completos. No solamente tu alma, no solamente tu vida eterna. Él ha comprado todo lo que sos y todo lo que tenés, por lo tanto nos ha constituido en mayordomos de Él, porque todo lo que somos y tenemos solamente le pertenece a Él. Somos administradores de lo que le pertenece a Él. Y usted dice, soy administrador de mi cuerpo. Sí, sos administrador de tu cuerpo le pertenece a Él. El tiempo. ¿O no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? A tu cuerpo te pertenece a Él. Todo lo que tenés, Jesús lo compró para el Padre. Sos un mayordomo, sos un administrador que un día vas a tener que rendir cuenta de lo que hiciste con todo lo que le pertenece a Dios, porque Yahshua lo compró para su Padre. Y termino con esto. Todo José lo puso en manos del faraón. Y no es lo mismo que dice Colosenses, que dice que cuando Jesús complete la obra, todo le será entregado al Padre nuevamente. Dios los bendiga, Dios los guarde en este hermoso día de reposo. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando.
y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.